Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos nuevamente a través de Contacto Noticias y todas las plataformas que conforman este conglomerado de comunicación. Gracias por acompañarnos. La bienvenida, Pipe. ¿Cómo estás? Bien, Gabriel, ¿y tú? Qué gusto saludarte. También muchas gracias, Pedro. Muy buenas. Buen día, mi Gabriel, Pipe. Qué gusto saludarlos. Pedrito. Saludos al Pollito que no nos acompaña en esta ocasión. Traía un compromiso de agenda, pero ya lo vamos a comprar una nueva para que borre aquella y se sume ya de tiempo completo a estas emisiones. Pollo, desde aquí, un saludo. Vamos a empezar, hay mucho tema mucha tela de dónde cortar y yo quiero empezar con una situación que nos abarca como pueblo mexicano. Sabemos que en proporción la gran mayoría de los mexicanos profesamos o al menos estamos bautizados, estamos en las filas de la Iglesia Católica. No quiero decir que todos tenemos pluralidad en cuanto a religiones. Creo que aquí no está tan acendrada la diferencia en los judíos acá, los católicos acá, los musulmanes acá, etcétera. Convivimos todavía en paz, afortunadamente. El peligro que yo veo a la polarización que venimos arrastrando ya desde un tiempo es que lo que se está dando a nivel de colores de partido pudiera llegar también a la parte religiosa. Y ya que abordamos el tema de la religión, y por qué lo traigo a colación, es por el hecho de que parece ser que la iglesia está tomando partido en cuestiones de hacer lo que no está haciendo, porque no quiere o porque no puede el Estado, en cuanto a regulación de un tema que es fundamental para los mexicanos, la seguridad. Finalmente, sabemos perfectamente que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y todas estas cuestiones que dicen no se involucre la religión con la administración, con el Estado, con la política, pero esto nos orilló. A esto orilló a la propia sociedad civil, que por cierto tampoco veo yo que estén actuando mucho las SC, el tercer sector, sino que ha sido la iglesia que no sé a qué nivel, y tú nos podrás comentar más, Pedro, porque tienes un poco más de cercanía en esos aspectos, el hecho de decir, nadie está jalando, nadie está saliendo al quite, tenemos que hacerlo nosotros. El episcopado, la conferencia del episcopado mexicano lanzó un comunicado, de hecho en los portales de nosotros de Contacto se hizo público el mismo, y luego reviró la gente, ¿no? Es que ¿por qué se están metiendo en lo que no deben? Es que si no soy yo, ¿quién lo hace? ¿Qué está pasando, Pedro? La iglesia está haciendo la chamba de gobernación. Fíjate que yo considero precisamente que es una de las misiones que tiene la Iglesia precisamente en su doctrina social, que viene siendo la participación social de la gente en diversos ámbitos. En este caso particular, efectivamente, la conferencia del Episcopado Mexicano se reunió, es decir, todos los obispos se reunieron precisamente pues, para hacer una convocatoria fraterna a las comunidades, precisamente de la iglesia y en general a todo México, para que se realizara un evento en donde hiciera conciencia de lo importante que son el votar, ser votado, la participación electoral, y sí, efectivamente, con motivo de las elecciones del 2 de junio. Ajá. Pero también, esto es en el ámbito político, también vemos que en Guerrero la iglesia también está haciendo un papel fundamental de mediador, de apaciguador, de contención de dos grupos rivales, cuando menos dos, que pusieron de cabeza al estado de Guerrero el mes pasado, Pipe. Y ahora está interviniendo y por un lado dicen, es que no se deben de meter, y por otro dicen, bendito Dios, porque ya se calmaron estos cuates. Claro. ¿Cómo es una intervención de la iglesia en ese aspecto? ¿Le toca o no le toca? Independientemente de que le toque o no le toque, por fin se pacificó, al menos por esta semana. Claro. Yo creo que la iglesia, más que estar defendiendo algún interés o algún tema político, finalmente es pues un ente que está conformado por ciudadanos, y yo creo que pues la iglesia finalmente lo que busca es generar una conciencia a través, obviamente, de todos sus participantes, de que existan mecanismos de paz, porque estamos viviendo una crisis de inseguridad
muy fuerte en el país y pues antes que ser religiosos también somos ciudadanos de este país. Entonces yo creo que finalmente la iglesia, como bien comenta aquí Pedro, está jugando un papel muy importante y muy interesante donde no es que estén incitando a que voten por Morena o a que voten por un partido en específico, sino que voten realmente por quien dé resultados. Yo creo que actualmente el gobierno federal, pues como todo lo piensa mal, saben que no han hecho las cosas de la mejor manera, pues por eso culpan a la iglesia, ¿no? Porque así es como deben de tener la conciencia, pero realmente creo que estamos en un país donde el presidente dice que hay libertad. Inclusive dijo en la mañana el otro día que se deberían de traer la Estatua de la Libertad de Nueva York aquí a México. Entonces, pues creo que independientemente del principio que dijo Benito Juárez de separar la iglesia y el Estado, sigue predominando, pero sin embargo, pues finalmente los ciudadanos, los que somos católicos, pues buscamos que nuestras autoridades den resultados, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, cómo un presidente con las mismas características que Andrés Manuel, pues cómo oprime a los padres, cómo oprime a los sacerdotes. Y bueno, aquí pues igual y no hay como tal una censura, pero pues vemos cómo no se les garantiza un Estado de Derecho, ¿no? Hemos visto asesinatos de varios padres, hemos visto cómo no se les garantiza un Estado de Derecho. Entonces, pues es lógico que la iglesia pues tenga que intervenir. Y bueno, Pedro, que tiene mayor experiencia en estos temas, pues lo puede constatar, ¿no? Sí. Perdón, Pedro, y gracias, Pipe. Y no nada más en cuestión o en torno al catolicismo, que repetimos, somos mayoritariamente católicos como pueblo mexicano, pero hay también otras religiones que también tienen que estar interviniendo a través de la Secretaría de Gobernación, no interviniendo, conviviendo, planchando prácticamente la relación que se tiene con los ciudadanos en esa pluralidad. ¿Le ha faltado profundizar esa relación con las creencias religiosas al presidente actual? Sí, definitivamente. Yo creo que el presidente López Obrador ha sido una persona que se ha aprovechado precisamente de la religión para llegar a los mexicanos, porque sabe que el 94% de los mexicanos profesan la religión, ¿verdad? Como bien dijiste, en sus diversas entidades. La mayoría, desde luego, es un pueblo católico. Guanajuato, por ejemplo, tiene el 96% de católicos. Y así te vas por cada estado, y México contempla y tiene una religión muy, muy arraigada en el catolicismo. Pero como dices, en otras también. Al final de cuentas, López Obrador utilizó a la religión precisamente para poder allegarse a las conciencias también. Sin embargo, se hizo de algunos amigos sacerdotes en donde ellos mismos decían que eran los emisores y que él era el bueno. Otras religiones también, los testigos de Jehová, los cristianos, los evangélicos, les hacían ceremonias. Y bueno, por ahí se fue. Bueno, hasta limpia le hacían, ¿no? El bastón y todo este rollo. Sin embargo, bueno, pues ya aquí ante este tema, pues sí te quiero decir que después ya se le olvidó, ¿sí? Ya nada más mencionaba a Dios cuando le convenía, o decía el Papa dice esto, el Papa, pero realmente siendo conscientes y siendo realistas, no ha sido más que una persona que ha utilizado, sí, como muchos políticos utilizan la religión para llegar al corazón de la gente. O el nombre de Jesús, ¿no, Pedro? Que también ha dicho que Jesús es el personaje histórico con mayor penetración social en la historia, como aludiendo a que pues casi él se compara con Jesucristo, el Mesías, ¿no? El mesiánico. Sí, desde la adopción del nombre dicen que no hay coincidencias en la política, pero el hecho de tomar Morena, digo, no sé, a lo mejor voy a cometer una tontería en hacer la comparación, pero simplemente referencia, así como Hidalgo tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe en el Santuario de Totonilco para encabezar, en este caso se toma el término Morena, por la identificación que tenemos con nuestra Virgen Morena, con el color de piel de la mayoría de los mexicanos, etcétera. Símbolos, también se usan muchos símbolos en la cuestión de la política, y creo que los ha estado utilizando también
y bien, vamos, la estrategia política, nos caiga bien o no, los estrategas que rodean a Andrés Manuel López Obrador desde hace 20 años son unos genios. Tanto así que hoy lo tenemos como presidente. Si lo está haciendo bien o mal, que es el siguiente punto, ya llegó. Pero no es lo mismo que te pongan allí a que seas un buen administrador. Claro. Yo lo comparo, y finalmente sabemos que siempre está haciendo campaña, ¿no? Sigue haciendo campaña abiertamente. Pero es como cuando un buen vendedor me lo subes a gerente de ventas, lo sacas de la calle donde estaba haciendo un estupendo trabajo y a la hora que llega, pues tiene otro concepto distinto de administrador. Llega a su principio de Peter. También era extraordinario en la calle, López Obrador. Aquí la cuestión es que sí dejó también gente en la calle y sigue tomando las calles y sigue haciendo manifestaciones. Estamos a unas horas de que empiecen las campañas. Escondido abiertamente sabemos que quien está dirigiendo principalmente la campaña, en este caso de la candidata por Morena, es el propio presidente. Así es. Y vamos a ver cómo se manejan las masas, cómo se manejan las calles, cómo las van a tomar. Pero lo que estoy viendo también es que durante mucho tiempo observamos que no había oposición aparentemente. Y de repente de unas 3, 4 semanas para acá no hay prácticamente día, sino cada tercer día, que no se le esté revirando al propio presidente y su estructura, cosas que en su momento usaron a su favor, hoy se le están revirtiendo, como el manejo de masas, como los mensajes, como los ataques, como los bots, que no son de exclusividad de un solo color. Y tú los usaste, ahora yo los uso. ¿Cómo están sintiendo que se va a iniciar, repito, en unas horas más estas campañas? Si ya se sacó los principales ataques de unos a otros o apenas va a empezar el show. No, definitivamente apenas empieza. Yo creo firmemente que todo lo fuerte viene apenas, ¿sí? Como que se guardaron el momento y así es la política, así son las estrategias. Entonces, efectivamente, pues López Obrador ve un ataque e inmediatamente revira. Contraataca. ¿Verdad? Reacciona. Pero reacciona y reacciona de una manera, desde mi punto de vista, pésima, ¿sí? Porque el pez por su propia boca muere. Él mismo, en su afán de estarse defendiendo, ¿sí? Cae y saca más cosas, que ahí mismo está... yo creo que los asesores dicen, che, ¿para qué dijo esto? ¿Verdad? Pero él no mismo está haciendo caso a sus asesores. Y siempre dicen, como dicen, siempre hay un tweet. Algo que dijiste hace 6 años, hace 10 años, hace 2 años, hoy tú mismo te estás contradiciendo. Eso. Y eso le está jugando en contra. Como por ejemplo ayer en la mañanera, vemos los actos desesperados del presidente, lo vemos iracundo, lo vemos fuera de sí, con una falta de estructura en su discurso, por no decir hablando pendejadas, Gabriel, porque, por ejemplo, bien comentas, hace algunos años presumía una placa de YouTube por el 1,000,000 de suscriptores que estaban adheridos a su canal, diciendo que en México YouTube tenía una presencia muy importante para la libertad de expresión, ¿no? Benditas redes sociales. Benditas redes sociales. Y ayer dice que los conservadores manejan YouTube porque le bajan el video en la mañanera precisamente por publicar, donde estaba publicada en la mañanera el teléfono de la periodista del New York Times. Entonces le bajan el video y ahora sí López Obrador arremete contra YouTube, contradiciendo lo que había dicho hace algunos años de la misma plataforma, supuestamente porque la plataforma está manejada por los conservadores. Entonces el presidente finalmente está pasando por un momento pues que merece, ¿no? Vemos el tema de los hijos, vemos el tema realmente de la inseguridad, vemos el tema de una candidatura de una persona pues que realmente no prende. Entonces pues aquí el tema es que estamos apenas a punto de empezar las campañas, pero yo me pregunto qué es lo que va a suceder de aquí a los comicios en junio, ¿no? Ajá. Yo el peligro que le veo, y ahorita, me paso a eso, es la polarización que de por sí ya está candente. Estos trapitos que se van a empezar a sacar entre todos, si no va a separar más todavía y a llevar a un siguiente paso que sigue el de la agresión. Pero quiero remitirme, ya mencionaste lo del teléfono de la reportera o la corresponsal del New York Times. Hubo antecedentes también con otras publicaciones y ellos alegan, en este caso,
la gente que rodea a López Obrador aluden a una campaña en su contra. Y yo no lo veo descabellado. Otra vez, no hay coincidencias en esto. Claro. Hubo una publicación respecto a posibles investigaciones sobre posible financiamiento ilegal a su campaña en 2006. Pero sale al mismo tiempo, en 3 medios distintos. A lo mejor en 2, pero ya en 3. El timing que se está buscando, yo creo que sí, algo se preparó desde la oposición para que esto se empezara a dar y fuera un banderazo. Lo que estoy viendo, yéndonos de la perspectiva de los seguidores de López Obrador, es que se está orquestando una campaña en la que están participando, sí, la oposición, pero como que es más tibia u observadora, y a quien están echando mano es de los comentaristas, los tipo Loret de Mola, tipo los que ya sabemos que siempre acusan, ¿no?, de que son opositores o la periodistas, sí. Que desde aquí le mandamos un saludo a la Raki. Saludos. Luego me dices por qué. Luego les decimos por qué. La parte en este caso la iglesia también está tomando parte, algunos medios que acusan de chayoteros, etcétera, también, como que todo se está confabulando, por poner los términos que ellos mismos están usando, para revertir todo aquello que había logrado a lo largo de 20 años prácticamente de campaña. Estuvo 20 años en campaña hasta llegar el día de hoy, pero le quedan escasos meses. Claro. Como Andrés Manuel López Obrador. Lo que busca es perpetuarse como la mano que mece la cuna, como el que jala los hilos, etc. Si lo va a lograr o no, poco tiempo vivirá el que no se dé cuenta de eso, ¿no? Estamos hablando del 2 de junio. Pero más allá de eso, la trascendencia que puede dar el hecho de estar o seguir manejando esto y que se le esté revirtiendo, se le esté revirando, se esté organizando una oposición, ahora sí, con nombre, con apellido, con una persona que está abanderando, en este caso Xóchitl Gálvez, pero que está aglutinando un montón de pensamientos distintos. No hay la unificación que se supone que hay por el lado de Morena y sus satélites, sino que acá está PAN, está PRI, está PRD, está otra vez, si es que los quieren involucrar, como allá la iglesia, están los medios de comunicación, están los industriales, está un montón de gente. Y otra vez el peligro de la polarización. Si ahorita, con lo poquito que se ha sacado, ya hay encontronazos, sobre todo en redes sociales, yo no quiero ver que esto trascienda las redes y vaya directamente a la confrontación. Por eso la importancia de que autoridad moral todavía, ahorita hablamos de autoridades morales, autoridad moral como es la iglesia, como son las iglesias, no me quiero remitir únicamente al catolicismo, están las demás religiones y sus cabezas que tienen esa autoridad moral de sus grupos de referencia, pongan paz. No, y te faltó el gobierno de Estados Unidos. Finalmente también vemos que no solo es una oposición, sino también el gobierno de Estados Unidos. Bien sabemos que desde hace algunos años López Obrador, a pesar de llevar una buena relación, entre comillas, con Donald Trump, siempre trató de limitar la participación de estas agencias en México, de la DEA, del FBI, por cuestiones de intereses, donde inclusive es sabido que López Obrador desactivó a varios agentes de la DEA aquí en México, y vemos que es un tema público. Sale Marcelo Ebrard, que creo que duró como 3 meses escondido, va como candidato al Senado, lo abanderaron para poder seguir participando dentro de Morena, y le preguntan el otro día que qué piensa de la participación de la DEA en México, porque muchos de los artículos del New York Times que están por salir acerca de la situación de López Obrador están pues obviamente respaldados por informantes de la DEA, y Marcelo contesta que la DEA es una agencia que pues realmente no tiene validez, que todo lo sustentan a través de informantes, que todo lo sustentan a través de chismes, que todo lo sustentan a través de investigaciones que no tienen realmente un fondo. Pero yo me pregunto, cuando detienen a García Luna en Estados Unidos, ahí sí celebran que la DEA lo detiene, lo logran realmente vincular a un proceso delictivo. Pero bueno, ahí sí les conviene, ¿no? Pero cuando se trata de los hijos del presidente, pues desmienten a la corporación. ¿Tú qué piensas, Pedrito? No, fíjate que, bueno, definitivamente ya ha sido, es humano, pero también es político.
es humano cuando tú ves que alguien te está agrediendo y lo agarran, pero cuando te pasa en tu casa, pues ahí dices, son autoridades malísimas. Entonces, esto es lo que siempre ha pasado. Por ejemplo, ha sacado varios periodistas que los ataca López Obrador frecuentemente y dicen, bueno, es que nosotros desde siempre hemos atacado las injusticias o hemos hecho evidente las malas prácticas de un gobierno. Sea el color que sea del que sea, Peña Nieto, Fox, Calderón y ahora López Obrador. Y lo demuestra, como siempre han sido periodistas que han exhibido este tipo de situaciones. Y él las aplaudía. Él las aplaudía en ese momento. Y ahora, no, son malos periodistas y son chayoteros y además son vendidos y los exhibe y además los pone hasta en peligro. Bueno, eso ya lo sabemos, pero bueno, nada más hay que recalcarlo. En este caso particular, lo mismo sucede con las autoridades. ¿Sí? La del FBI son buenísimos porque exhiben, como dices, pero cuando te pegan, ¿sí? Es una exhibición de lo que está pasando, no, pues ahí son malos. Entonces son conveniencias propias, ¿no? de la autoridad. Claro, ¿sí? ahí comentaste, Vive, que vienen más artículos del New York Times o a lo mejor de otros medios de comunicación, e independientemente de que se demuestre o no se demuestre, que haya pruebas, sean reales, sean inventadas, sean a conveniencia, etcétera, el chiste es que están impactando, ahora sí, en los lectores en primera instancia y luego los que están replicando esas investigaciones. Yo estoy seguro que todo mundo, si no todo mundo, un gran porcentaje de los mexicanos, sabemos que hay una investigación del New York Times, etcétera, pero ¿cuántos lo habrán leído realmente el artículo? Muchos estamos opinando sobre cosas que dicen. Tengo entendido que el artículo todavía no sale, ¿verdad? Tengo entendido. Es el del 6, el de 2006, sí. Sí. Sí, y la gente empezó a opinar al respecto sin tenerlo. Ahí lo tengo por si lo quieren, en inglés y en español. El nuevo era apenas, le estaban preguntando, le estaban haciendo algunas preguntas para complementar la información. Saben perfectamente que cuando estamos redactando una información tenemos mucha investigación atrás, Claro. hay que corroborar y hay que dar siempre la opción en un periodismo ético a que la contraparte también tenga oportunidad de hablar. Claro. No irte con un solo lado. Esto es en lugar de decir, aguántame tantito, déjame, luego al rechazo. No, eso no es cierto, etcétera. Pero en ese no es cierto. Aquí es la cuestión del manejo de la opinión pública. Regreso a mi idea original. Le están revirando al señor López Obrador todo lo que usó a su favor años anteriores, donde primero mancha, insulta, acusa, aunque después digan, ay, no es cierto. Claro. Pero esos 3 meses ya te fregó, ya vino la campaña, ya vino la elección. Acusaban, por ejemplo, o se etiquetó a uno de los enemigos favoritos de López Obrador, el expresidente Calderón, de borracho, de alcohólico. Finalmente, después de algunos años, sale, creo que es alemán, uno de los periodistas que fue el que empezó esta campaña y dijo, acepto que yo inicié esto sin fundamento, simplemente fue para que me siguieran la corriente. Mucha gente se subió y al día de hoy se le sigue tachando de alcohólico, aun cuando ya se demostró que fue infundada esa acusación o ese señalamiento. Bueno, pues igual ahorita está aprovechando la oposición a través de los medios, a través de los otros políticos, a través de la gente que está decepcionada, para etiquetar, para acusar, independientemente que dentro de 5 o 6 meses o 2 años digan que creen que era falso esto, pero ya te manchó, ya te tiznó, ya te fregó. Y indiscutiblemente, como estamos hoy en la época de los influencers, de las redes sociales, de las intervenciones telefónicas, vamos a ver cuál tiene más punch en cuanto a los bots de melón o los bots de sandía. Claro, pero mira, Gabriel, ahí el punto que tú tocas es bastante interesante porque finalmente lo que se decía de Felipe Calderón, pues finalmente era un tema que no tenía realmente un respaldo como tal, porque yo nunca vi un video, nunca, y tampoco tuve la oportunidad de convivir con Felipe, pero pues nunca lo vimos en un acto público echándose una cuba o andando bien borracho, ¿no? Pero en cambio al presidente
sí lo vemos saludando a la mamá del Chapo, sí lo vemos dando, pues no dando literal las órdenes, pero viendo un ejército como en el pasado. pero sí lo dijo, Pepe. Ah, sí lo dijo. Sí, ¿te acuerdas que dijo? Yo di la orden de que no detuvieran al hijo a Ovidio, ¿no? Sí. Digo, no lo vimos literal, pero sí bueno, él lo sí, dijo. sí, cierto, lo reconoció. Entonces, pues, las acciones encaminan pues, a que esa etiqueta, pues, deje de ser etiqueta y lo cambiemos realmente por un tema de que ya no es una etiqueta, sino que realmente es una verdad. Y yo creo que López Obrador está como el de la película del infierno, ¿no? De esas películas que hablan de la ley de Herodes y todo eso, ¿no? Que la moral es un árbol que da moras, ¿no? Porque, pues, inclusive él mismo ha dicho que la moral está por encima de la ley, ¿no, Pedrito? Así es. Sí, no, definitivamente. Quiero entrar a ese tema. Luis XIV, rey de Francia, de alguna vez se le atribuye la frase "el Estado soy yo". Claro. Y estaba chavito, creo que tenía 16 años cuando emite esa frase, pero pues ya era rey. Evidenciando o llevando a la interpretación de que nada de lo que se legisle, de lo que se diga, de lo que se justifique, está más arriba de mis órdenes, de mis observaciones, de mis convicciones, ¿no? Esto traducido a varios siglos después, en campaña escuchamos un "al diablo con sus instituciones". Y hace un par de semanas, no una, yo estoy por encima de la ley. No con esa frase específicamente, Claro. pero es lo que da a entender. Hay desprecio o evidencia de desprecio al control, a las instituciones, a los contrapesos. Y si aún a pesar de las iniciativas, de los movimientos, de los mayoriteos, seguimos con INAI, seguimos con INE, seguimos con Comisión Federal de Competencia, si aún así, estando vigentes, ha habido despilfarro, ha habido evidencias de que hay malos manejos, ha habido evidencias de la discrecionalidad con las cuales se están dando las obras y simplemente se protegen como que son de seguridad nacional. Imagínense si hubiera prosperado el hecho de eliminar todas esas instituciones. ¿Cómo estaríamos al día de hoy cuando se demuestra con estas propias investigaciones y con declaraciones y con cuestiones periodísticas que hay miles de millones de pesos que no están justificados, que están desviados, que están mal aprovechados y que mientras hay obras que se triplicaron su costo, hay también subejercicios en cuanto a presupuestos, que está la medicina echándose a perder, o los tractores, o la maquinaria, etcétera, que no se utilizó, que no se entregó, con tal de centralizar, con tal de decir, yo soy el que aquí manda, el Estado soy yo. ¿Esto cómo está repercutiendo? ¿Y qué herencia le va a dejar a cualquiera de los tres que llegue? Álvarez Maínez, Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez se van a encontrar con los cajones. Algún presidente por ahí de Irapuato dijo que le habían dejado una cueva de Alibaba y que se abrió los cajones y nada más había ratones y deudas, etcétera. Yo creo que algo así se va a enfrentar cualquiera de los tres que llegue. ¿Qué nos espera a los mexicanos comunes y corrientes, pobres mortales? Que vamos a tener que depender de cómo se va a pagar la deuda que se está estableciendo, las broncas que nos estamos metiendo, la falta de medicamentos, la falta de administración, y que prácticamente va a tener que llegar a recomponer, a levantar el cochinero, dirán algunos, a afinar los puntos que haya que hacer, o a empezar de cero. Sí, ¿Cuál no. es su expectativa? Fíjate que definitivamente lo que dices es muy cierto. Coincido porque eso yo lo llegué a vivir en alguna época, o verlo más bien, en Michoacán. En tiempo del licenciado Tinoco Rubí se dejó un superávit, ¿verdad? En dinero. Aquí, en este caso particular en Guanajuato, también lo dejó Miguel Márquez, con lana. Entonces llegaban los gobernantes y llegaban pues, con cierta manga ancha, pues para gastarse lo que había mientras llegaba el otro recurso. Otros te dirán que dejaban proyectos ejecutivos listos para ejercerse, etcétera, ¿no? Exactamente, pero posteriormente, por ejemplo, de forma específica, Leonel Godoy, dos sexenios después, porque luego entró Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán, y Lázaro dejó una deuda como de 5,000 millones.
¿sí? Pero luego Leonel Godoy dejó una de 40,000 millones. Bueno, Michoacán ya no pudo tener esa holgura, le debía a todo mundo y no había dinero. Fausto Vallejo, pues llegó y las arcas vacías, pero además deuda, como bien dices, y quiero llegar a lo que comentas, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que Michoacán apenas acaba de salir, ¿sí? Con el apoyo de López Obrador, porque bueno, el gobernador es morenista, y las buenas gestiones de Luis Navarro, secretario de Finanzas, hicieron que otra vez volviera a la normalidad apenas. Les abrieron la llave. Sí, les abrieron la llave y bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ese hoyote que dejaron y que ejemplifico en Michoacán, va a pasar exactamente aquí, ¿sí? Va a estar vacía las arcas, ¿sí? Y va el próximo presidenta o presidente va a sufrir esas consecuencias, ¿sí? ¿Cómo le vaya a hacer? ¿Quién sabe? Pero va a dejar un país, López Obrador, con una deuda que van a tardar todas las generaciones que te puedas imaginar, ¿sí? Para que pueda recuperarse de aquel pasado que veíamos de los famosos conservadores, ¿sí? Que dejaban deuda, pero luego llega Fox y Calderón, que son economistas, y bueno, también alcanzó un poquito Cedillo, que fue el que empieza a poner las bases económicas, es un cerebro económico, y empezó más o menos a regularizar, y ya con Calderón ya se deja un poquito más de dinero, menos deuda, ¿sí? Llega Peña Nieto y pues avanza otra vez, pero llega y está peor, ¿sí? O sea, llega él y está tronando todo, toda la economía en sus programas sociales, porque al final de cuentas no son de él, ¿sí? Son de nuestros impuestos, pero bueno, se está quedando sin dinero el país y con una gran deuda, Gabriel. ¿Cómo dice el dicho? Cuando el amor sale por la puerta o el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Así es. Quien llegue, por mucho amor y muchos votos que haya acumulado, más temprano que tarde se le va a revertir esa expectativa que puede estar despertando en sus seguidores, en sus votantes. Y nos vamos a enfrentar a una realidad muy cruda. No sé qué pienses tú, Pipe, pero si ahorita estamos viviendo ese peligro de dicotomías, puede ser que al llegar y decir, pues yo les dije que iba a darte un buen sistema de salud, pero no hay de dónde. Yo dije que iba a darte unas pensiones, pero tampoco hay de dónde. Yo dije que iba a darte becas, pero tampoco hay de dónde porque ya se agotó. Está en peligro México. Claro que está en peligro México, Gabriel, y estamos pasando por, yo creo que uno de los peores sexenios en la época moderna de México. Algo que también se va a encontrar la próxima presidenta o presidente va a ser, al momento de abrir el cajón que mencionas, va a ser un cajón lleno de cadáveres, porque cada vez vemos la inseguridad en niveles históricos. El presidente presume que su estrategia de seguridad ha sido la mejor prácticamente en el México moderno, cuando realmente no es así. Obviamente vemos también los despilfarros que ha habido en el Tren Maya, un Tren Maya que tarda 3 horas o 4 horas en hacer todo el recorrido, cuando realmente vemos en otras partes del mundo cómo existen trenes con mayor tecnología, obviamente con la participación también de la iniciativa privada. Aquí todo prácticamente se militarizó, todo fue hecho directamente por el gobierno, rebasando los costos, rebasando los tiempos y obviamente también generando un deterioro significativo a toda la flora y a la fauna del sur de México. Entonces vemos un proyecto realmente que no creo que traiga mucho sustento, que se gastaron miles de millones de pesos, hubo mucha corrupción. Vemos una refinería que realmente pues, no refina, prácticamente una refinería que se inunda, una refinería que a lo que va hoy en día el mundo es invertir a las energías renovables, invertirle a los temas de la movilidad eléctrica, donde pues cada vez el petróleo va perdiendo un espacio considerable en el tema de energías. Entonces, pues creo yo que también eso va a impactar directamente un futuro. Vemos también el tema del aeropuerto, ¿no? El famoso AIFA, ¿no? Un aeropuerto que finalmente se construyó por el capricho del presidente, que finalmente es un aeropuerto que no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque realmente no genera conectividad. Vemos realmente que
que es un aeropuerto que no tiene los permisos de las certificadoras internacionales de vuelo para conectar México con el mundo. Y bueno, digo, podemos beneficiar a cierta parte de la población en desahogar realmente el tráfico aéreo, pero pues es escaso, ¿no?, el número de personas que tal vez generen un viaje en México a Mérida o de México a Cancún, cuando realmente el aeropuerto original estaba planteado para que México fuera una puerta ante el mundo, una llegada a Latinoamérica, y como tú bien lo sabes, un dinero que se tiró a la basura, que finalmente se tuvo que reintegrar en un proceso bastante desgastante a muchos inversionistas, donde finalmente salió más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, resumiendo la respuesta, creo que no ha habido realmente el crecimiento que México se esperó para estos 6 años. Vemos la falta de infraestructura, vemos también la falta de mantenimiento a las carreteras porque no hay dinero, y realmente vemos el programa que tiene el presidente, donde reparte dinero a diestra y siniestra, pues que realmente no es una política pública que genere un mejoramiento a salir en una situación de pobreza, porque realmente si lo vemos desde un término microeconómico y macroeconómico, finalmente sigue habiendo inflación. Entonces, si existe inflación en los precios, tomate, pollo, huevo, en cualquier alimento o inclusive en los alimentos de la canasta básica, pues vemos que el dinero no es suficiente. Entonces, creo que las políticas públicas, tanto económicas como sociales, no son las que amerita un México moderno. Entonces, finalmente, Gabriel, resumiendo tu pregunta, y mi respuesta, creo que estamos en una debacle completamente económica, completamente social, y bueno, finalmente esperamos que los próximos años podamos revertir estos 6 años que México se estacionó. Pero además de una mala administración y las malas herencias que va a dejar el actual gobierno federal, está también el hecho de que muchas de esas megaobras, proyectos, etcétera, las que están funcionando, las que no desmanteló, están con las pinzas, están sobreviviendo artificialmente. Y yo ya me fui, lo voy a soltar. Yo creo que alguien que también se va a ver muy comprometido ahí va a ser el ejército. Y creo que lo estamos dejando de lado simplemente como ejecutor, pero finalmente durante muchísimos años el ejército era referente también en cuanto a credibilidad, en cuanto a confianza de los mexicanos. Cuando empiecen a caerse los techos del AIFA, cuando empiecen a descomponerse los vagones del Tren Maya, cuando empiecen el montón de cosas que tarde o temprano se van a dar por falta de mantenimiento, algo que estaba, repito, sobreviviendo artificialmente, ya no hay de dónde meterle, ya se acabó, ya se agotó. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Va a ser fierro viejo? Quiero hacer una comparación. Al señor Lozoya, ¿por qué lo están persiguiendo y lo liberan y luego el otro manda al FG para que lo vuelva a meter a juicio, etcétera? ¿De qué se le está acusando? De que, entre otras cosas, él encabezaba la compra artificial o la compra amañada de unos fierros. Se pagó mucho más con presupuesto federal de lo que realmente valen esos fierros. ¿Qué acaba de pasar con Iberdrola? Lo mismo. Iberdrola se acaba también de comprar esas plantas, las acciones que faltaban, con maquinaria, con instalación que tenía 20 años de antigüedad, que también necesitan mantenimiento, para producir energía que ya no se está o ya no se va a producir en el mundo. Igual se compra una refinería en Estados Unidos, igual se le invierte a otra refinería que hasta el día de hoy no ha producido. Igual dijeron que le iban a meter mantenimiento, es mínimo el que se le ha dado a otras refinerías. En Monterrey están queriendo cerrar una. Aquí en Salamanca, de a tiro por viaje, siguen liberando gases, alarma, etcétera. Si a un cuate lo están metiendo a la cárcel, independientemente de que haya sido culpable o no, por estas situaciones, ¿tú crees que no vaya a pasar? ¿Ustedes creen que no vaya a pasar lo mismo si llega alguien de la contraparte y dice, tú también hiciste estas inversiones con cosas que no estaban justificadas, comprando fierro viejo para hacer cosas que ya no se usan? ¿Qué futuro le espera también ahora al señor presidente que tiene que blindarse? Mira, yo creo que precisamente
esa es su desesperación porque Claudia Sheinbaum gane. ¿Sí? ¿Por qué? Porque donde gane la oposición de él, ¿sí?, lo van a someter a un juicio. Aunque Xóchitl diga, no, yo no voy a buscar venganza. No es cierto, no es venganza, es justicia. Entonces, si hiciste malas cosas, tienes que responder. Alguien decía, bueno, pues el presidente ni siquiera ha firmado nada. ¿Sí? Siempre los presidentes salen ilesos porque nunca firma nada. Sin embargo, este presidente ha sido más contundente en decir, yo he dado esta orden, yo he hecho esto. Entonces, por eso a él le urge precisamente que su candidata gane, porque es la que lo va a salvar de la cárcel, ¿sí? O a los que hayan participado de todas las corruptelas que ya están evidenciadas. O sea, que no son pláticas, sino que estudios y investigaciones periodísticas los han soltado, ¿sí? Entonces, todo esto, pues hay un riesgo muy fuerte para el presidente, precisamente porque todo está comprobado. Él hacía alaraca en cuanto había un problema, ¿sí? Y lo aventaba, y digo, los medios de comunicación que ahora están sufriendo, como Televisa, TV Azteca, bueno, en fin, le dieron toda la cobertura gratuita, ¿verdad? Pues ahorita ya los tiene bajo un sometimiento. Entonces, hay que ser muy, muy inteligentes, ¿sí?, de saber qué es lo que viene, de decir qué es lo que se viene para la próxima administración, como dices. No es fácil, pero también hay una deuda pendiente del presidente de la República. Claro. En el aspecto económico, y ya que mencionabas también a Michoacán y cómo de repente, pues ahí te dejo para que, como la Bartola, ¿no? Ahí te dejo 2 pesos y pagas todo lo que hay que pagar. Es muy diferente lo que se encontró en cuanto a fondos para contingencias, en cuanto a ahorros, en cuanto a acá. Y desaparecen. Y todo se canalizó a buscar el voto de la gente que está siendo beneficiada. El que llegue o la que llegue ya no va a encontrar eso. A lo mejor algunas, y es donde quería llegar a ti, no es lo mismo a nivel gubernamental una economía que un subejercicio. Estamos viendo que hay subejercicios y hay desviaciones y los está tapando como información de seguridad nacional, como algunas cuestiones de que, mira, me ahorré tanto porque estoy quitándole a este fideicomiso, a este organismo, y si le quito a este... Espérame. Es que esa aplicación no nada más porque sí, hay leyes, hay reglamentos, los propios fideicomisos tienen también sus reglas y es falso que se estén robando o es falso que estén ocupándose para desviar. No, los fideicomisos están bien reglamentados, inclusive a nivel internacional, ni siquiera nacional. Entonces, una cosa es lo que nos cuentan, y la bronca con los mexicanos es que no investigamos, que no corroboramos que lo que nos dicen es cierto. Sea de un color o de otro, de todos lados. Entonces, y luego nos quieren usar a los medios de comunicación, y ahí vamos también algunos medios de comunicación babas, a simplemente ser transmisores. No le metemos investigación, damos por hecho lo que dijo fulano. Lo que dijo fulano es, en su momento, en nuestra época, no la de Pipe, si salía con Jacobo, es que era la neta del planeta. Si no salió con Jacobo, no es cierto. Hoy, si lo dice fulano, es cierto. O si lo dice fulano, es en contra. Tenemos que ser mucho más críticos para poder tomar decisiones. Si no tienes información fresca, fidedigna, y ahora con tanto fake news y con tantas redes sociales, corremos ese gran peligro, además de acompañar con todo este subejercicio, mal ejercicio, mala administración, desviación, mal entendimiento y mal encarrilamiento de la información que se está generando. Claro. Y entonces, humildemente, para eso estamos también estos medios alternativos. El hecho de que usted nos dé su preferencia, el hecho de que usted nos esté sintonizando y que nos esté criticando y nos esté también mandando contrainformación y otros datos que tenga usted, nos sirven a nosotros también para no dormirnos en nuestros laureles. Tenemos aquí interpretación, por eso hay programas de opinión, como es y hay noticieros en los que buscamos llevar a usted la información más objetiva, más reciente y más comprobada. Difícilmente se nos va a colar alguna nota que no esté previamente cotejada, pero para eso estamos también, para recibir también su retroalimentación y al mismo tiempo su apoyo. Entonces, para eso está también pensado estos espacios. Claro. Sí, Gabriel, y finalmente, como bien comentas tú,
el tema de los ahorros del presidente, que finalmente podemos opinar y podemos hablar, pero los números son los números, ¿no? Entonces, los ahorros del presidente, entre comillas, los recortes de los fideicomisos, los recortes de las participaciones federales para generar un supuesto ahorro y una austeridad republicana, pero también los números, como te digo, son números, y también sería bueno hablar, pues precisamente de todo lo que se está haciendo en el tema económico, porque finalmente vemos un Tren Maya que estuvo proyectado, creo que con 150,000 millones de pesos, cuando realmente se han gastado 550,000 millones de pesos, ¿no? Que se ha gastado 3 o 4 veces más de lo pronosticado. Vemos también el pago de 6,200 millones por las plantas de Iberdrola, que son plantas que tienen más de 20 años aquí en el país. Entonces, como bien tú dices, ¿no? En el caso de Emilio Lozoya, cuando se dio el tema de agronitrogenados, que fue toda una controversia, pero bueno, aquí estamos viendo que también la venta de Iberdrola se da en plena época electoral. Entonces, yo quiero ver cómo ahora López Obrador no le exige a los españoles un perdón por la colonización, ¿verdad? Ahora sí, en su conveniencia, por un arreglo económico, se restablece una relación económica con una empresa española. Entonces, finalmente los números no mienten. Sí podremos tener un punto de vista en esta mesa, una opinión y una perspectiva, pero los números y las acciones son acciones, y yo creo que aquí lo más preocupante pues es ver un hombre que realmente no tiene congruencia. Y cuando una persona no tiene congruencia, pues hay muchas cosas que observar, ¿no, Pedro? Exactamente. Sí, yo considero también que es la congruencia la que te lleva adelante. Ahorita vienen las candidaturas y ahí la gente se va a dar cuenta de aquel que prometió y no cumplió. ¿Sí? Entonces, esas congruencias o incongruencias van a traer un castigo, te lo aseguro. Dicen que estamos a unas horas de que empiecen ya las campañas de manera formal, de manera oficial, aunque tenemos más de un año con campañas, ¿no? Precampañas, intercampañas, etcétera. Ya empiezan el 1 de marzo. En Irapuato, de hecho, es una de las primeras acciones que se da por parte de la oposición. Xóchitl Gálvez, creo que empieza en Zacatecas, luego se va a Aguascalientes, y aquí está a las 5 de la tarde en el estadio de Irapuato. A la 1. A lo mejor cuando se esté viendo esto ya sucedió. Pero finalmente Claudia Sheinbaum empieza en el Zócalo, y así Mayles, no sé ni dónde vaya. ¿Quién es Maynes, Un señor que ¿Quién es Jorge Maynes? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Fíjate que vamos a dar el beneficio de la duda. ¿Qué va a hacer en este tiempo, de aquí al 2 de junio? Que pueda empatar. Si las redes sociales ayudan a empatar, sin que tengas un local, por ejemplo, a nivel comercial, si tienes una buena presencia en redes, puedes vender aun cuando no haya un sustento físico. Claro. Vamos a ver qué pueden hacer en redes. Claro. Son los expertos, se supone, en redes. Claro. Finalmente, la juventud es lo que están ellos esgrimiendo, el manejo de todas estas cuestiones. Vamos a ver cómo puede equilibrar al tiempo. A lo que voy es a que, repito, estamos a unas horas al estar grabando esto de que empiecen las campañas. ¿Cómo las ven? ¿Cómo las sienten? ¿Qué expectativa les da para ir cerrando esto? Y obviamente con la promesa de que el siguiente capítulo ya tendremos más carnita de la cual poder comentar. Redes a nivel federal y a nivel local con los candidatos. ¿Cómo ves el alcance, Pepe? Yo veo el alcance por parte de la oposición creciendo. Veo a Xóchitl cada vez más contundente. Digo, ahorita estamos pasando por un proceso de veda, ¿no? Donde realmente no ha habido como tal mucha actividad, pero vemos cómo finalmente en redes cada vez existe más una conciencia ciudadana de los jóvenes de poder expresar realmente su intención de salir a votar. Vimos el otro día la marcha y el conglomerado de personas en la Ciudad de México en pro de la democracia. Entonces, creo que realmente Xóchitl apuntala a tener una campaña donde le puede dar pelea a Claudia. Creo que Claudia finalmente tiene todo el dinero que se han robado, porque no hay otra manera de decirlo, y bueno, eso finalmente le ayuda, pero creo que
como bien dice Pedro, pues tiene que haber justicia y creo que nos merecemos un mejor país y definitivamente veo o vislumbro que Morena, el presidente, están desesperados. Veo a una Claudia muy disminuida y creo que bueno, independientemente de la veda, creo que va a haber una contienda bastante interesante, pero aquí lo más importante pues es que finalmente salgamos a votar, salgamos a realmente a elegir no solo a nuestro presidente, sino también a nuestro próxima gobernadora o gobernador, o a nuestros próximos alcaldes o diputados, porque finalmente luego como sociedad nos quejamos precisamente de la falta de iniciativas, nos quejamos realmente de pues todo lo que acontece, pero realmente nos falta ejercer pues ese derecho que tenemos todos los mexicanos, ¿no? Realmente de votar, pero pues obviamente votar con una información o con un respaldo pues que realmente avale que las personas por las cuales vamos a votar pues cumplen al juicio de todos los mexicanos, pues con los perfiles que realmente se necesitan para transformar, bueno, ya no me gusta usar la palabra transformar, ¿verdad? Pero para realmente generar pues políticas públicas en pro pues no solo de nuestro país, sino de nuestro estado y de nuestra comunidad, porque seguimos viendo realmente un país pues con muchas deficiencias en temas de salud, en temas de educación, que realmente han sido dos temas que se han dejado a un lado. Yo recuerdo en el sexenio anterior, tal vez Enrique Peña Nieto no fue el mejor presidente y creo que hubo mucha corrupción, pero creo que en temas de educación se logró una reforma bastante interesante con los maestros, precisamente para poder generar mejores controles, para poder generar menores beneficios en el tema de las plazas en cuestión de corrupción, y creo que pues todo eso el presidente se lo llevó, quitó la reforma, pactó con un gremio, y creo que esos pactos, ese tipo de iniciativas pues han generado que el país retroceda en temas fundamentales que en otros países hoy en día el pilar es la educación, ¿no? Y no podría aquí durar hablando horas también del tema de salud, ¿no? Que finalmente no tenemos desafortunadamente un sistema de salud como en Dinamarca, donde pues los tratamientos médicos cada vez son más costosos, donde cada vez el acceso a los servicios médicos es cada vez más tedioso, es prácticamente imposible que te atiendan a la brevedad o conforme tú lo requieras, y pues seguimos viendo cómo el gobierno se burla de nosotros creando una megafarmacia donde supuestamente nos van a llegar la medicina a todos los que estén adscritos a alguna institución de salud, que van a llegar de manera inmediata, y pues ese tipo de cosas no son ciertas, y creo que son cosas que se han dejado a un lado, y creo que realmente en lugar de haber, en mi opinión, de haber invertido en todos estos macroproyectos, pues debieron haber invertido en hospitales, en escuelas, y realmente en mejorar un sistema que pues hoy en día es más importante que el Tren Maya y que una refinería, ¿no? Claro. Entonces, pues ese es mi punto de vista, Gabriel. Ese es el diagnóstico. Todo lo que hemos estado comentando el día de hoy es el diagnóstico. La cuestión es, primero, si el paciente en México conoce el diagnóstico y lo quiere abordar, quiere solucionar ese problema. Hiciste alusión a la marcha. Alfred, que está por aquí detrás de cámaras, y un servidor, nos tocó cubrir la marcha aquí en Irapuato. Claro. Y la gran decepción que me llevé, independientemente de los colores o la neutralidad que tenga, es que el 80 o 90% de los que iban marchando eran mayores de 50 años. Claro. Jóvenes, no vi. O no se enteraron, o no simpatizan, o no les interesa. O están desilusionados. Pero pues ¿para dónde le tiras? ¿Te vas a aislar? ¿Te vas a ir a vivir a una isla? Si no participas, esto no tiene manejo. Si no te subes al camión, a donde vaya el camión, no vas a ir tú. Pero fíjate, Gabriel, que yo creo que esta es la responsabilidad precisamente histórica que tienen los partidos políticos en ese caso. Es más, de todos. Así que hagan participar a los jóvenes. Es que eso iba. Institucionalmente,
Morena está haciendo participar a los jóvenes con los muchachos que están becados, con los muchachos que forman parte de los siervos de la nación. Ellos sí están institucionalizados, vamos a llamarlos. Claro. ¿Y del lado de la oposición? ¿O del lado del PAN, del PRI, del PRD? No hay en estos momentos participación de los jóvenes, salvo el PAN con sus chícharos azules. De ahí en más, yo no veo a los jóvenes participando. Yo no vi el domingo a chavos 15, 16, 17, 18 que ya pueden votar, etcétera. No los vi. ¿Dónde están? Porque tampoco los veo con Morena, salvo los que traen su chaleco guinda. No veo a los jóvenes de México en ningún lado. Pues mira, yo creo que es una responsabilidad de todos los mexicanos, de los medios de comunicación, de los partidos políticos, de la iglesia, de todos los sectores, que estemos fomentando la participación del voto. Hay que hacer una conciencia. Yo creo que este país va a cambiar el día en que efectivamente votemos, pero que sea real. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer medidas necesarias para realizarlas. ¿Sí? Digo, en la próxima charla que tengamos aquí, lo podemos abordar con mayor amplitud. Nada más te dejo. ¿Por qué Bukele tuvo una votación de más del 80 y tantos %? Histórica, mundial. Y aquí no llegamos ni al 40. Es que no hay credibilidad en los partidos. Y los partidos, desgraciadamente, es más, me lo dijo un amigo que le gusta mucho la política, dice, es que no le están dando oportunidad a la sociedad civil. Todos los partidos deben de tener eso precisamente, sí, en mente. Si no le dan participación, es que es PAN con lo mismo. Digo, no por el PAN, sino son todos los partidos. Pero son los mismos candidatos, nada más se cambian de distrito, nada más se cambian de, o aprovechando la reelección, pero es lo mismo. O sea, son los mismos, hagamos un análisis. Y la participación ciudadana, pues se la dan a una persona de todos los distritos, ¿no? Entonces, aguas, eso es lo que precisamente la sociedad está reclamando y lo manifiesta en ausencia. O sea, no han sabido llegar. Todos los partidos tienen unas estructuras literarias padrísimas, pero ahí termina todo. Sí, es letra muerta. Ojalá que apliquen los estatutos por los cuales fueron creados los partidos políticos. Sí, y lo peor es que tampoco te sabes los del otro, la contraparte. En el estudio de la guerra de guerrillas, en el estudio de Sun Tzu, etcétera, nos dicen, tienes que conocerte a ti mismo igual que al enemigo, para saber cuál es su punto débil y cuál es el punto fuerte. Pero una demanda, por ejemplo, si no es de mi propio partido, porque están violando mis derechos y no me dieron la candidatura, el de enfrente le pasa en blanco. Si conociera los estatutos propios y los de los otros partidos, también podría por ahí acusar a alguien y bajarlo. Digo, en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Claro. Pero si no conocen ni los propios, menos las dificultades del vecino, y viene el descrédito, y viene la falta de credibilidad que decías, y el que se anima, el que se avienta, el presidente de la colonia para este año, sí, pues ya se hizo rico, ya trae camioneta, ya con cuotas de 5 pesos, no manches. Pero desafortunadamente así somos los mexicanos. Sí, Gabriel, yo quiero hacer mención, digo ya para finalizar mi intervención, es de que no nos creamos que ya Claudia Sheinbaum ganó. A eso le están apostando los de Morena. Digo, yo no voy a decir por quién voten, desde luego, ¿sí? Pero la gente empieza a creer, porque es la estrategia, de decir, es que ya ganó ella, vámonos por los diputados. No, o sea, la contienda está pareja en este momento ya, o por lo menos ya le falta poco a Xóchitl, ¿sí? No quiero decir, porque además no lo digo, que voten por ella, ni por Claudia. O sea, yo estoy diciendo de que no hay ganador en este momento. El partido todavía no empieza. Así es, no empieza todavía el partido. Así es que todavía quedan los 90 minutos del partido de fútbol para ver quién gana. No den por ganado a nadie, ¿sí? Que digo, son estrategias políticas de los partidos, pero sí tenemos que participar, tenemos que ganarle por México
¿verdad? Votando. Levántense, es un solo día. Cada 6 años, un solo día. Así es. Vamos Si a no, lo vamos a el lamentar. espectador, hombre. Y además dura de un buen rato, ¿no? Toda la mañana y parte de la tarde. Es que no alcance, por favor. Si no votan, no se quejen. Pipe, gracias por tu intervención, Muchas gracias por tu gracias, presencia. Gracias. Pedro, muchas gracias por Gracias, acompañarnos. Gabriel, mi Pipe. Saludos al Pollo y nos vemos aquí en la siguiente, Pollo. No te salvas. Queremos también conocer tu punto de vista y sobre todo el de usted. Si tiene chance, aquí abajito, coméntenos. A favor, en contra, porras, mentadas de madre, lo que quiera, pero el chiste es que participe y se una a nosotros. Déjenos abrir esa puertita para que también usted participe y en los comentarios el debate sigue. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias.